Pero estamos ya nuevamente conectados a través de una videollamada con José Luis Tapia, economista, a quien le damos la bienvenida. Gracias por acompañarnos en el programa. Buenos días. ¿Cómo es usted, José Luis? Buenos días, Karen y Emilia. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por su tiempo. Bueno, queríamos conocer precisamente estos dos que ha dado el INEI, las cifras que son alentadoras porque se habla de un crecimiento en las regiones de nuestro país. Queremos saber si al hablar de que 21 regiones están creciendo a nivel económico, podemos hablar ya de una recuperación económica descentralizada. ¿Qué le parecen estas cifras compartidas recientemente por el INEI? Hay que tener mucho cuidado con las cifras. Momentáneamente es una ilusión, pero no hay todavía una solución de fondo que son el marco institucional, porque esto es muy frágil. Depende mucho de la estabilidad política, depende mucho del juego, depende mucho de las garantías a los contratos, la propiedad privada, el mercado libre. Porque puedes tener hoy día un boom exportador y de repente un gobierno con malas reglas detiene el boom exportador porque cambió alguna de ellas. Por ejemplo, el artículo 6.6 lo puede modificar, puede estatizar los recursos, más los recursos naturales. Es decir, esta cifra que me parece bien por la coyuntura, pero no estamos resolviendo esta fragilidad institucional que tiene el Perú, porque el Perú pues tiene buenos recursos, pero cuando tiene mala regla de juego se desaprovecha el potencial agroexportador, minero, incluso de servicios. Entonces esto es momentáneo, o sea, hay que tener mucho ojo a esto porque no va a resolverse con una cifra, digamos, alentadora y se dice que ya estamos en el lado ganador, ¿no? Bueno, en los últimos años hemos tenido varios cambios en la presidencia, mucho movimiento político, inestabilidad, no hemos recuperado las cifras que teníamos antes de la pandemia y ya han pasado muchísimos años. ¿Qué es lo que le está faltando al sector para poder desarrollarse? ¿Cuáles son esas trabas, esos obstáculos? ¿Y qué es lo que tendría que hacer en todo caso el próximo gobierno en los primeros 100 días? Bueno, hacer las reformas que quedaron incompletas desde los 90 y que no hemos hablado de eso en los últimos 20 años o 30 años tal vez, porque no hemos hablado de privatizaciones de las empresas estatales, que es la que le quita mercado a las empresas privadas. Estamos hablando de más de 100 empresas estatales. Estamos hablando de regulaciones absurdas para que la economía funcione. Estamos hablando de demasiada, digamos, cantidad de impuestos. Son 36 tipos de impuestos. Tenemos ahí un aparato institucional, o sea, me refiero al Congreso y al Poder Ejecutivo, que no han resuelto sus desequilibrios, que en esos desequilibrios está el problema, que da justamente la guerra a veces que se desata entre el Ejecutivo y el Congreso, y eso hace que se pongan muy tensas las relaciones y los actores económicos miran esas peleas absurdas también, porque no se ha diseñado bien la arquitectura constitucional e institucional. Entonces vamos a tener de esto todavía más de lo mismo, si es que no se hacen las reformas liberales de fondo que quedaron atrapadas entre el año 95 y el año 2000, donde el gobierno de ese entonces se dedicó a más bien buscar una reelección en lugar de estar haciendo las reformas que no se culminaron en el año 94, que debieron haberse hecho para estar bien ahora y no estar hablando de la fragilidad de las instituciones, la regla de juego, de que si entra un gobierno cambia todo. Eso es producto de justamente no haber hecho reformas liberales de fondo, ¿no? Así es, justo en línea con esta temática, teníamos a muchos candidatos en la política que decían que estas elecciones nos llevan a concluir que tenemos un país dividido y eso lo tenemos que atender de manera rápida para que no nos suceda esto en las próximas elecciones. De esta manera, lo primero en agenda, podríamos decir, sería descentralizar, ¿no? Ya sabemos que el Perú no es Lima y esto es un indicador positivo. Sin embargo, hablando de minería, porque aquí en el crecimiento estamos hablando no solo de minería, sino construcción, pesca, hidrocarburos, que también son sectores fuertes, pero ¿qué tanto puede sostenerse este crecimiento regional si se desacelera la inversión minera?
Bueno, la inversión minera es una inversión bastante importante, ¿no? Diríamos que es una de las más importantes a nivel sudamericano, Ujú. pero estas inversiones son también bastante sensibles Así a es. las incertidumbres políticas. Entonces se va a ver espantado si de nuevo vemos a un candidato que no quiere reconocer los resultados electorales por un simple capricho, porque él prometió respetar los resultados electorales. Ahora, decir de que no va a reconocer al nuevo gobierno y va a sacar a la gente a las calles, entonces muchas maletas se estarán alistando para irse del Perú y se van con la plata, o sea, se van con el dinero, se va con las inversiones. Y entonces la minería es una de ellas. O sea, yo creo que ya deben estar evaluando algunos su propensión a dejar de invertir. Y esto es porque justamente no tenemos instituciones fuertes para que no vaya a hablar cualquier candidato o cualquier tontería de desconocer los resultados. Eso no es democracia. Y tenemos una Ujú. democracia débil porque justamente no tenemos las reglas debidamente consolidadas, ¿no? Que esa es la Ujú. reforma que yo decía, ¿no? O sea, para rediseñar un aparato institucional requieres hacer reformas para todo ponerlo en su sitio y no tener a un Estado demasiado grande. Por eso la pretensión del congresista ahora que está de candidato es por el total concentración de poder en recursos, funciones que tiene actualmente el Estado. Por tanto, se hace muy atractivo hacer este tipo de berrinches porque sabe que aquí dentro del aparato estatal está prácticamente el poder concentrado en Lima y hace a partir de eso puede hacer lo que quiere. Entonces hay que desmontar ese aparato estatal que se vuelve demasiado, digamos, eh, atractivo para que eso disminuya esa calidad de políticos que tenemos, porque acá se Ujú. meten los más avesados a querer, a partir del poder, hacerse de mucho dinero, prestigio y qué sé yo. Entonces, ese rediseño pasa por hacer reformas para darle tranquilidad a la gente, para que haya seguridad en todos lados, para que las inversiones vengan, entre ellas la minera que da empleo. Entonces, Ujú. hay que pensar en esas reformas para que no estemos hablando de si este candidato reconoce los resultados. Ya no, ya nos habremos olvidado a partir de un buen diseño institucional sobre estos temas que deberían más bien ser otros, ¿no? Sobre los Ujú. progresos, los avances, las inversiones que siguen llegando y todo eso, ¿no? Ujú. Bueno, definitivamente lo que dijo ayer en conferencia de prensa Roberto Sánchez sobre de que no se iba a reconocer el gobierno de Keiko Fujimori y que además se anunciaban movilizaciones, preocupa sin duda porque hay muchos emprendedores, muchas personas que están sacando adelante su negocio y cuando hay paralizaciones, cuando hay movilizaciones, generalmente ellos son los más perjudicados. Así que hacemos un llamado a la calma y por supuesto, cuando hablamos de una movilización se puede hacer de manera pacífica, pero teniendo en cuenta que nuestro país tiene mucho potencial para crecer, no podemos extender, digamos, estas protestas de manera descontrolada, porque de lo contrario nos perjudicamos y perjudicamos también la economía. Una de las cuestiones que se ha puesto sobre la mesa muchísimo en conversaciones con analistas de economía es la deficiente forma que tiene el Perú de el gasto público, ¿no? En principio del año se hablaba de parte del Ministerio de Economía y Finanzas de un programa para mejorar la eficiencia del gasto público. Vemos que no hay un orden todavía, no hay una estructura, mucho de lo que se va a las regiones, el presupuesto regresa y no se invierte apropiadamente. ¿Qué es lo que tenemos que solucionar en este sentido? Primero tenemos que definir qué gasto público es el que se va a hacer. Porque gasto público en justicia, por ejemplo, no es lo mismo que el gasto en educación, gasto en salud, gasto en incluso en películas que financia el Estado para darle, digamos, de alguna manera sus proyectos cinematográficos. Entonces, no es lo mismo. Entonces hay que definir primero qué es lo que el Estado va a gastar. Y para eso tenemos que redefinir el rol del Estado, porque este Estado que tenemos
es un Estado paquidérmico, burocrático, que no ayuda a estas pequeñas microempresas, emprendedores, a salir adelante por sus absurdos trámites, regulaciones, requisitos, que eso parece más bien debería estar enfocado en justamente perseguir el delito, el homicidio, la trata de personas, las economías ilegales. Ahí debería enfocarse el Estado en gastar dinero y no en andar financiando proyectos cinematográficos del Ministerio de Cultura o proyectos fallidos del Ministerio de la Mujer. Y así vas a encontrar que cada ministerio que se salen de las tres que yo siempre menciono, justicia, seguridad y obras públicas, todas el resto no sirven para nada, porque más que ayudar al emprendedor a avanzar, se convierte en obstáculos en el camino y más aún para las inversiones de cualquier tamaño. Por eso que tenemos un aparato muy malo de parte del gobierno, porque no ayuda al emprendedor, sino se convierte en su principal enemigo. Perseguirlo con regulaciones, perseguirlo cerrándole su negocio, eso no le hace bien ni al micro, ni al mediano, ni al grande. Por eso la gente ve injusticia en el Perú y tenemos que concentrar los gastos públicos en justicia, seguridad y obras públicas, nada más. Como dijo Adam Smith hace más de 200 años en su famoso libro La riqueza de las naciones. Es así como las naciones progresan, no teniendo más Estado, es teniendo un Estado pequeño, pero muy presente en justicia, en seguridad y en obras de infraestructura. Con eso tendremos libre mercado para todo, sin fraude, sin engaños, sin subsidios, sin burocracia, sin regulaciones económicas, etc. Hay que dejar bien claro eso, de que los gastos tienen que ser buenos gastos, gastos que tienen que ir a esos tres sectores mencionados, ¿no? Cierto, si regresamos un poco al tema económico y conversamos un poco sobre el sur y el oriente de nuestro país que enfrentan, digamos, esta presión por los hidrocarburos, que es un sector importante en nuestro país. La rotura de uno de los yacimientos más grandes en casi toda América Latina lo tenemos nosotros, ¿no? Camisea, se ha roto un ducto y esta, por supuesto, genera una menor producción petrolera en Loreto y esto ha limitado el crecimiento económico de estas zonas. ¿Qué es lo primero que se tiene que hacer para reducir los impactos en esta zona por la rotura del ducto en Camisea? Bueno, tenemos que pensar en una diversificación de la matriz energética. No podemos depender de un gas de Camisea, de un oleoducto norperuano, sino tenemos que pensar en otras alternativas que den más seguridad energética y no tener que concentrarnos en dos. Me imagino que deben haber unas tres más, la eólica, que deben contribuir tenemos famosas hidroeléctricas, como lo dijo hace mucho tiempo un sabio Antunes de Mayolo. Tenemos grandes potenciales hidroeléctricos para desarrollar una matriz mucho más fuerte, pero esto requiere inversión y esas inversiones no van a venir mientras no resolvamos nuestros problemas internos, que una de ellas son las reglas de juego. Si no aseguramos bien la seguridad en los contratos, la propiedad privada, el libre mercado, un Estado pequeño y fuerte, entonces vamos a tener una matriz energética muy débil. Apenas se bloquea el oleoducto norperuano o se bloquea el gas de Camisea, ya es una crisis nacional. Los países desarrollados no tienen crisis energética porque han diversificado su matriz, porque le dan estabilidad institucional para que lleguen justamente todas esas inversiones en diferentes tipos de matrices energéticas. Así le da tranquilidad a la gente y no tengamos que depender pues de un Ministerio de Energía o de un ministerio, qué sé yo, del ambiente para ver qué hacen los burócratas para solucionar nuestros problemas, que eso lo podemos resolver desde el libre mercado. Entonces todo depende mucho de estas reglas para que esta matriz energética se diversifique, ¿no? Y al mismo tiempo, además de fortalecer lo que usted ha mencionado, tener claras las reglas de juego, generar estabilidad jurídica para tener confianza con los inversionistas, también preocupa mucho el avance del niño costero, que sigue intensificándose y que podría afectar al agro, a la minería también en nuestro país. ¿Cómo ven los inversionistas el plan B que tiene el Perú, el plan de contingencia, si es que tenemos alguno? Porque mucho se ha cuestionado también como país que no tenemos las herramientas para anticiparnos a este tipo de riesgos, a este tipo de desgracias que podrían jugarnos en contra. Bueno, lo primero que tienen que hacer es agarrar los dineros
que tiene todavía el tesoro, digamos, nacional, llámese fisco o cualquier otro nombre, y dedicarlos a hacer las labores más bien preventivas, lo que se puede hacer, porque miren, ya tenemos al niño costero, al niño global y encima. Ahora, se está postergando estos resultados electorales que va en contra de nosotros, porque va en contra de las personas que viven en Piura, en Tumbes, y que van a sufrir estos embates del niño costero, y no se ha avanzado nada al respecto, porque este gobierno también está mirando de costado los problemas nacionales. Entonces hay que esperar que entre un nuevo gobierno para que se pongan las pilas y hagan lo que tenga que hacer. Pero esto ya debió haberse hecho hace años. ¿Y eso por qué? Porque el Estado está distraído haciendo labores que no le competen. No es una labor del Estado meterse en la economía. Lo que tiene que hacer es regular en lo político. ¿Qué es regular en lo político? Defender 3 derechos básicos: vida, libertad y propiedad privada. Y el resto de las funciones en cuanto a justicia, seguridad, obras públicas es su labor del Estado. No meterse a la economía, no meterse a temas ambientales, a temas energéticos. Ese no es su labor. Su labor es preventiva, y en este caso construir todos los diques, represas que sean necesarias para contener estos fenómenos, porque en otros países no hay crisis cuando hay fenómenos climáticos. Saben cómo responde el mercado, saben por ejemplo, el mercado asegurador tendría mucho rol si es que tuviésemos un mercado más desarrollado, y entonces todas las pérdidas que pueda haber por el lado de la agricultura, por el lado de la energía, por el lado se indemniza, o sea, se cobra el seguro y se restablece, se vuelve a construir todo lo que destruyó el fenómeno, digamos, climático. Entonces, acá hay crisis porque le hemos dado al Estado todo nuestras esperanzas para que nos arregle los asuntos, cuando eso tiene un mecanismo de orden privado, mercados libres, gobierno limitado a infraestructura para que hagan estas labores preventivas y no se esté distrayendo con dineros a más o menos 15 ministerios que deberían desaparecer. Cierto. Y eso trasladárselo esas funciones al sector privado para que se vigorice y vengan las inversiones que hacen necesarias para que justamente hagan su labor, digamos, también preventiva, aseguradora, y no estar hablando de daños irreversibles que se van a dar de todas maneras ya a fines de año, ¿no? Cierto. Bueno, hablábamos de posibles escenarios. Ahora ya no hablamos de posibles escenarios, sino ya hay números, ya hay algunas estimaciones que se van a ver comprometidas. Más de 8.000 millones de dólares en exportaciones están expuestos, están en juego. Estamos hablando de los cultivos más importantes, ¿no? Hablando del agro, por supuesto. El café, el algodón, el plátano, la uva, la palta, el mango, arándanos, etcétera. Ya tenemos algunos especialistas en minería. Le comparto que nos dicen que las operaciones mineras se pueden afectar por las lluvias que van a haber, los posibles huaicos. Y esto, por supuesto, que tendría un efecto en el transporte del mineral también. Con esto en mente, ¿se podría comprometer la meta exportadora del país considerablemente? Bueno, efectivamente, va a suceder. Los hechos de la naturaleza son inevitables. Lo que se puede evitar son el impacto. Y el impacto ¿está el Perú preparado para recibir un fenómeno del Niño de la magnitud de que se está hablando? Esa es la pregunta. Es decir, el Perú debería haber estado preparado, pero no está preparado. Entonces, cualquier evento climático le vamos a echar la culpa al fenómeno del Niño, le vamos a echar la culpa al desborde de los ríos, pero nunca se le va a echar la culpa al gobierno porque dice que eso es algo de la naturaleza. Y eso está mal enfocado. El real enfoque es qué hicimos para estar preparados adecuadamente para cualquier evento climático y no estar hablando de crisis, ¿no? Y eso es un problema nuevamente de rediseño institucional, porque tenemos a un Estado que anda metido en cosas que no debe estar y descuida las más importantes, entre ellas la infraestructura que se debe haber construido para prevenir estos problemas, y además la seguridad en las calles, que también es algo muy importante para los negocios, porque ahora los negocios ya están incorporando las extorsiones dentro de los costos, en los precios de los transportes, en el precio del arroz, en el precio del azúcar, porque las bodeguitas
y otros negocios andan amenazados y la policía no está presente. Eso es distracción pura del Estado en funciones, en 15 funciones que hay que trasladar al sector privado, y eso se llama privatización. No hay que tener miedo a la palabra privatización. Privatización es devolver las funciones del Estado al sector privado donde siempre han estado y nunca debieron haber salido de ahí, ¿no? Y en el caso específico de la empresa estatal Petroperú, Proinversión sostiene que hacia el año 2032 Petroperú va a ser autosostenible. Hay quienes están planteando que debido a los cambios que se han hecho constantemente en el directorio, en la presidencia y ante la falta de resultados, que sería mejor desaparecer Petroperú. ¿Qué es lo que tendría que hacer el próximo gobierno, en todo caso, con la empresa estatal? Desaparecerla, deshacernos. Ese es un lastre, es una vergüenza nacional tener una empresa que la rescatan continuamente cuando esos dineros tienen que estar priorizados en gasto de seguridad, justicia, obra pública. Es una pena tener que seguir hablando de este tema, porque no hemos aprendido la lección. Cuando una empresa quiebra, cuando una empresa ofrece resultados negativos, tiene que salir del mercado, porque si no, ¿qué lección le vamos a dar a todos los futuros emprendedores o inversionistas? Que cada vez que haya pérdida, el Estado va a salir a su rescate. Ese es el mensaje que están dando de fondo el gobierno y todos los anteriores gobiernos, y espero que el nuevo gobierno no esté cometiendo ese error de mantener a esa ficción llamada empresa, porque empresa no es una oficina estatal que vende petróleo, porque una empresa desaparecería, saldría del mercado con mucha facilidad y entrarían otros que sí podrían ofrecer mejores perspectivas para abastecer el mercado de hidrocarburos. Entonces hay que sincerarnos y no dejar pasar estas situaciones vergonzosas de una empresa que debería llamarse oficina, para luego esos destinos de los dineros quitárselo y priorizar a los gastos de seguridad, que es más importante que vender barriles de petróleo con una ficción llamada Petroperú. Vergüenza nacional, ¿no? Bien, gracias por acompañarnos en el programa, gracias por sus reflexiones sobre cómo está la economía nacional. Gracias a usted por estar con nosotros en Amanecer Minero. Muy amable, José Luis, que tenga buen día. Hasta luego. Muchas gracias. Hemos estado conversando con José Luis